Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que Dios esté bendiciendo tu vida, tu familia, tu hogar, tu empleo, que tengas una bonita relación con Dios. Hoy vamos a hablar de otra artimaña del enemigo con el cual quiere que los hijos de Dios le fallemos a Dios a través del pecado. Esta artimaña sutil y escondida se llama pecaditos, ¿sí? Así como lo acabas de escuchar, pecaditos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros cataloguemos al pecado en chicos y en grandes, y que por un pecadito chiquito no hay problema, que puedes seguirlo haciendo las veces que quieras, a cabo no es un pecadito chiquito, no hay problema. Pero ¿sabes qué, amigo? Cuando Satanás te quiera convencer de que pases por altos esos pecados y te acostumbres a ellos, tú debes de tener en mente las siguientes estrategias para que no caigas ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere que caigas en la comparación del pecado. Él quiere que los creyentes piensen que el pecado, como si hubiera pecados grandes y chicos, y que los chicos no son ofensas, que los pecados grandes son los que ofenden a Dios, que los pecados chicos Dios los perdona, Dios los pasa por alto, que no hay problema. Y de esa manera tú estés constantemente como un círculo vicioso, estar pecando. Pero bien, ¿cuáles son esas armas con las que nos vamos a defender de esa artimaña? Son 5. Número 1, darnos cuenta que aún los pecados que parecen pequeños, de todos modos, han traído la ira de Dios. Sí, amigo, sí, hermano, no importa el tamaño del pecado, a fin de cuentas es pecado, y el pecado transgrede la ley de Dios, y no nos conviene transgredir la ley de Dios, al contrario, nos conviene estar bien con Dios. Los pecados pequeños son ofensas a la gloria y a la voluntad de Dios. Recuerda que un solo pecado arruinó a toda la humanidad, ¿sí? Nos estamos refiriendo al pecado de la desobediencia de allá en el paraíso de Adán y Eva. Un solo pecado arruinó a toda la humanidad. Por pecados que parecen pequeños, Dios derramó el infierno sobre Sodoma y Gomorra. Número 2, los pecados pequeños inevitablemente conducen a pecados mayores. El pecado se aparece en tu vida poco a poco. Si sigues en los pecados pequeños, de todos modos sigues en pecado y terminas viviendo completamente en pecado. Cuando se comete un pecado pequeño, no sabemos hasta dónde llegarán las consecuencias de ese pecado. Un ejemplo de ello es el rey David. El rey David empezó deseando a una mujer ajena. Después del deseo, adulteró. Después de que adulteró, asesinó al marido de la mujer. Fíjate, un pequeño pecado llegó hasta el extremo del asesinato. Así es que los que comienzan con pecados pequeños no se pueden detener y terminan en los grandes pecados. 3. Es triste alejarse de Dios debido a un pecado pequeño. Mientras menos fuerte es la tentación, más grande es el pecado. Los pecados más pequeños deberían de ser los más fáciles de evitar, pues por eso, porque son pequeños. No deberíamos de caer en la tentación, debería ser una cosa fácil, librarnos, esquivarlos, que son pequeños. Cuando eres tentado en una cosa pequeña y cedes a la tentación, demostramos qué tan malos somos con Dios. Demostramos que preferimos gozarnos en un pecado pequeño momentáneo que en la gloria de Dios. Por lo tanto, pecar es necio y malo, porque nos aleja de Dios, y sobre todo por un pecado que le llamamos pequeño, cuando la Biblia no cataloga los pecados ni en pequeño ni en grande. Esa es la artimaña, esa es la mentira del diablo, que uno catalogue el pecado según el tamaño a nuestra conciencia. Número 4, frecuentemente hay un peligro enorme en el pecado más pequeño. Los pecados pequeños influyen largamente hasta que nos hacen daño. Sí, hermano, ten cuidado. Constantemente el pecado pequeño, el mismo pecado, a la larga hacen daño. Un ejemplo de ello es muy claro. Un barco
al que se le hace un pequeño hoyo, termina hundido, porque a la larga el agua entra hasta que termina de hundir al pecado. El ejemplo más común sería la película del Titán. Fue un pequeño hoyo, una parte la que se echó a perder y por ahí se hundió. Y de la misma manera que el pequeño hoyo permite que el agua hunde al barco, de la misma manera un pecado pequeño te aleja de Dios. 5. Los creyentes han escogido sufrir los peores tormentos que participar de los pecados pequeños. En la Biblia encontramos la historia de Daniel y sus amigos. Daniel fue arrojado al pozo de los leones, pero no le falló a Dios. Los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de lumbre, que fue calentado 7 veces más de lo normal, con tal de no fallarle a Dios. Y Dios los libró. Dios no permitió que les hicieran daño. Pero ellos estuvieron dispuestos a sufrir. Tú y yo estaremos dispuestos a sufrir por no fallarle a Dios. Ese es un interrogante que solamente tú tienes respuesta, que yo tengo la respuesta porque es personal. De la misma manera, hay miles de cristianos que han sufrido durante la historia del cristianismo por negarse a pecar. Hablemos de la Santa Inquisición, hablemos de las cruzadas, hablemos de la intolerancia religiosa que ha habido en diferentes países, etcétera, etcétera. ¿Cómo en qué cosas se han negado los cristianos a pecar para no ofender a Dios? En la idolatría, con cosas mundanas, aún con los mismos errores doctrinales. La gente no quiere fallarle a Dios. Conclusión de esta artimaña llamada pecaditos: cuanto Dios nos muestre cuán poderoso es ese pequeño pecado, no podremos mantenernos en pie ante la culpa del pecado. Es decir, nos va a remorder la conciencia, nos vamos a dar cuenta que no hay pecados pequeños ni grandes. Simple y sencillamente es un pecado con el cual estamos ofendiendo a Dios. Mira, la Biblia nos habla de 10 plagas que Dios envió sobre Egipcio cuando iba a liberar a su pueblo. Una de ellas fueron las moscas. Los egipcios consideraron a las moscas como dedo de Dios. Y fíjate el tamaño de las moscas. Aún así, cuán grande daño hicieron las moscas al país de Egipto. De la misma manera, el pecado más pequeño a la larga te destruye a ti y a tu relación con Dios. Entonces, cuando Dios nos muestre el mal y el gran poder de los pecados pequeños, hay que pensarle 2 veces antes de cometer. Si es necesario pensarle más, piénsale más. Ahí está la artimaña del diablo, en decir, es un pecado pequeño, no hay problema, no pasa nada. Das un paso, das otro paso y no pasa nada. Eso es lo que el diablo quiere que pienses, que no pasa nada, que no hay problema, que no estás ofendiendo, que no estás fallando. Pero esa es la idea que él quiere meternos en las personas. Bien, amigo, con esto hemos terminado. Espero que sea de bendición este tema, que te sirva, que lo uses para defenderse, que te acerques a Dios. Dios te bendiga.